7:50 minutos de la mañana, estamos de vuelta con más en Primera Página y estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado el día de hoy. Estaremos presentándoles una entrevista diferente con un tema muy interesante para analizar, ya que está en boga todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y los desafíos que hoy representa en el panorama mundial. Por eso nos encanta recibir el día de hoy a Isaías Blanco, es especialista en procesamiento del lenguaje natural y también en Deep Learning. Bienvenido a Primera Página, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Robles? Para tratar un tema que es de sumo interés de mucha gente, porque creo que, como lo he venido diciendo, hay que orientarnos, educarnos y, sobre todo, ver cómo utilizar la inteligencia artificial de forma responsable, ya que está tomando la vida diaria de muchas personas en el mundo. Sí, de verdad. Primero, buenos días, gracias y buenos días a toda a la audiencia de Globovisión. Para mí es un placer y un honor estar aquí contigo y parto de lo que dices del uso responsable de la inteligencia artificial. Quiero comenzar hablando primero como docente, como catedrático, como profesor, en la doble verificación, en la triple verificación y en no delegar nuestras funciones cognitivas al modelo de inteligencia artificial. Es un suplemento, es una ayuda, es un soporte, es un extra, pero no puede reemplazar nuestro pensamiento. Exactamente, no puede pensar por ti, es clave lo que has dicho. Justamente has trabajado durante años, tanto en Venezuela como en varios países de Europa y de Asia, sobre este tema. ¿Cómo ha sido la experiencia siendo venezolano de llevar la batuta en el tema de los datos, de la inteligencia artificial, que es una novedad, digamos, reciente, al menos que los conozcamos públicamente, que se haya lanzado? ¿Y cómo ha sido esa experiencia, ¿no?, en países de primer mundo? ¡Wow! Para serte bastante franco, representar a Venezuela afuera siempre es una responsabilidad. Y sobre todo cuando eres inmigrante, cuando eres latino, cuando vienes de Venezuela, en el pasado, hasta hace no muy poco, siempre comenzabas perdiendo con un marcador de 3-0. Y siempre había una mirada un poco despectiva por presuponer, anteponer, no, estas personas que vienen de Venezuela no tienen ningún interés o no tienen ninguna capacidad, pero uno está acostumbrado a trabajar con esos indicadores en contra, mucha disciplina, mucho trabajo, mucha honradez y sobre todo no hablar, no decir cosas, sino demostrar con hechos. Claro. Sobre todo me ocurrió que en Singapur, en Indonesia, en Malasia y en Japón me tocó demostrar con etiquetado de data. Tuve la fortuna de reunirme con profesionales de todo el mundo, gente muy inteligente a la que admiro bastante, y sencillamente yo de una forma bastante responsable solo me dedicaba a hacer mi trabajo y anteponer. Hay dos formas de trabajo muy reactivas. Tengo 22 años de experiencia en datos. Primero comencé con Search Engine Optimization, lo que era posicionamiento para los motores de búsqueda en Google, lo que hasta hace no muy poco era posicionar para palabras claves en los primeros resultados de los buscadores. Eso lo realicé hasta el 2015-16, cuando estaba colaborando con Microsoft. Luego tengo la oportunidad de verme y vincularme con la Big Data. La Big Data son grandes volúmenes de datos, que eso eran los albores de lo que ahora es la inteligencia artificial. Claro. Recuerdo que en el 2017, cuando estuve en Francia, tuve la oportunidad de hacer un modelado de datos. Ya se está hablando de modelos predictivos, donde con grandes volúmenes de datos eras capaz de generar predicciones. Machine Learning. El nombre en aquel momento para lo que yo hacía, yo estaba seguro, no, yo estoy trabajando con Big Data, estoy modelando data. Luego en el 2019-20 digo, espera un momento, esto es Machine Learning, esto es lo que se hace cuando etiquetas, predices comportamientos a partir de data. Ahora quiero abrir un primer inciso. Si bien es cierto que la inteligencia artificial está construida e entrenada en amplios volúmenes de datos, los modelos de Machine Learning, de Deep Learning e incluso de Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural, están diseñados para generar predicciones basado en la data que ya tienes, etiquetada, clasificada, segmentada, organizada y estructurada de una forma que ya tú puedas entrenar un modelo con la data que tú tienes. Claro. Y ahora trayéndolo todo aquí a Venezuela. Robles, yo quiero ser contigo bastante honesto, enfático, directo, humilde, pero también venezolano. No somos expertos en Venezuela. Yo tengo 40 años, tengo más de la mitad de mi vida dedicada a mi trabajo, tengo 9 años trabajando en el entorno del AI, estoy por comenzar un doctorado en inteligencia artificial y no soy experto. Eso justamente lo escuchaba hace días que asistí a uno de los foros en los que estuviste, que podías decir que sabías poco todavía a pesar de todo el tiempo que llevas estudiando al respecto. No sé nada. Y también hemos conocido muy pocas personas realmente que pueden acercarse a un estudio bastante profundo sobre el tema. ¿Por qué todavía falta
digamos, preparación más generalizada en todo el mundo respecto a esta nueva realidad que ya forma parte del día a día de millones de personas. Aunque nos fuimos por la tangente, esto lo quiero decir con amor, usando el sentimiento, no el amor poético, sino el sentimiento del amor. Y te estoy hablando como docente. Nosotros en Venezuela necesitamos una estructura educativa, empresarial, que le enseñe al dueño del negocio, al especialista, o que le enseñe al profesional y al técnico que es importante la instrucción empresarial. Y la inteligencia artificial modificó para siempre los mecanismos empresariales. No podemos aspirar, es que aquí es lo que me llama la atención, sobre todo en nuestro país, que se aspira a manejar un Audi, a manejar un Ferrari, pero no se está dispuesto a realizar una inversión estructural y en el recurso humano. O sea, se espera y se delega. No, bueno, contratamos un modelo, contratamos Cloud, o contratamos Anthropic, o contratamos ChatGPT y que nos haga todo. Pero no hay capacidad para ese manejo. No es ni siquiera la capacidad, es que no entrenas al personal. O sea, se tiene la concepción y la preconcepción de que la inteligencia artificial o el modelo va a hacer todo por ti. Y eso genera una arrogancia y genera un esquema mental de anti-efectividad. Y eso es uno de los detalles. Mira, por ejemplo, yo creo que puedo decir con mucha responsabilidad que soy de los pocos, porque hay otras empresas que lo están realizando, que tiene la data estructurada del uso de la inteligencia artificial en Venezuela. Yo en el año 2023, 24 y 25, este año 26 no lo he realizado, yo estuve en Sabana Grande, en Chacaíto, en Capitolio. Estuviste haciendo encuestas, ¿no? Encuestas. ¿De qué opinaba la gente sobre la inteligencia artificial? Además ¿Qué te decían, por ejemplo? Es que aquí es donde viene. Primero, en el 2024 había un fear, había miedo y un rechazo al modelo. A finales de 2024, cuando tuve la oportunidad, que le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un trabajo enorme. En Venezuela tenemos unos científicos, Robles, pero geniales. No tengo duda de eso. Pero un recurso humano invaluable. ¡Wow! Y con ellos aprendí a maximizar los modelos de Deep Learning. Ellos tienen una formación genial y la experiencia que yo traigo de afuera combinada con lo que aprendí aquí en Venezuela, digo, hermano, estamos haciendo cosas aquí súper cool. Y yo salí de la salida de Lollada, salía de Capitolio, estuve en Katia, Plaza Venezuela, todo el Boulevard de San Grande preguntando, ¿qué uso usted le da a la inteligencia artificial en una escala de Likert de -5,5? Datos totalmente anonimizados, hice 1100 registros. Al principio era algo, le tengo temor, le tengo resistencia, pero en el 2024 y 2025 ya se nota una curva de aceptación. Perdón. A finales del año pasado, en septiembre, que realizó las últimas 200 encuestas, ahí yo veo un cambio en el paradigma. Y es que la gente dejó de verlo como una herramienta para verlo como un suplemento y un reemplazo. No, ahora tengo más tiempo en la oficina y dejo que la IA o el modelo de inteligencia artificial haga todo por mí. Ya esa es la primera señal de alarma. Y ahora, cuando tengo la oportunidad de hacer una técnica de investigación que se llama observación participante, que cuando estoy con profesionales como tú, de los medios, o estoy con empresarios, o con profesionales, dueños de negocio, desde una zapatería hasta una empresa importadora, por ejemplo, me vinculo de una forma que paso a ser el objeto de estudio, yo empiezo a trabajar con ellos. Y ahí es donde te digo que ahora como docente se ha reemplazado el proceso cognitivo. Y eso es lo que me preocupa. Claro. Ya vamos a estar hablando sobre esa preocupación y esos desafíos que representa la inteligencia artificial. Ha sido bueno escucharte para conocer la perspectiva que traes también en tu experiencia en otros países, trabajando con diferentes modelos y también en el aprendizaje del Deep Learning y también el procesamiento de datos, como bien lo hace Isaías Blanco, nuestro invitado esta mañana acá en Primera Página. Es interesantísimo el tema de inteligencia artificial, tiene muchas perspectivas que vamos a estar abordando con él. Incluso el tema global con los conflictos militares, como en la próxima parte lo vamos a estar mencionando. 7:59 minutos en Caracas, hacemos la pausa regular de la hora y ya regresamos con más de Primera Página. 8 en punto de la mañana, estamos de vuelta con más en Primera Página. Está con nosotros el día de hoy Isaías Blanco, es académico, es especialista en Deep Learning y también en inteligencia artificial. Estamos hablando sobre este tema tan interesante y tan adaptado a los tiempos de hoy, debido a que todo el mundo está hablando sobre esta nueva realidad. Lo importante es poder avanzar en un modelo de educación que podamos
tener en nuestros países, en Venezuela, pero también en diferentes lugares del mundo, para usarla de forma responsable y saber cuáles son sus implicaciones reales. Isaías, te preguntaba en el bloque anterior sobre lo que está representando la inteligencia artificial para los conflictos globales. Hoy lo estamos viendo en el caso de Medio Oriente con el conflicto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Hay mucho también detrás de ello, porque se hablaba en principio que el gobierno estadounidense buscaba una alianza con Anthropic, que es ahora, digamos, el dueño de Claude, una inteligencia artificial que va en ascenso, pero se dice extraoficialmente en la prensa estadounidense que puede estar el gobierno de Estados Unidos trabajando con OpenAI de Sam Altman y otros ejecutivos interesados en el tema, que se han puesto a disposición para colaborar con lo que tiene que ver con los datos y todo lo que se maneja en el campo de batalla. Y bueno, esto ha generado también mucho revuelo y reacciones desde todas partes, porque se habla de la precisión que está teniendo la inteligencia artificial en conjunto con el Pentágono para coordinar las acciones que se están desarrollando en Medio Oriente. ¿Cuál crees tú que ha sido lo más importante de esto, lo que representa quizás un cambio abrupto también en cómo se venía manejando los conflictos anteriormente, ¿no? Claro, Robles, lo que pasa es que en este momento la toma de decisiones asistida, impulsada, gestionada y parametrizada por modelos de inteligencia artificial maximiza el accuracy, lo que es el nivel de precisión. Gobiernos como el de Estados Unidos trataron al máximo posible de maximizar la toma de decisiones a distancia para reducir el factor de riesgo y para, en términos estratégicos, no soy un experto en la materia, pero en términos estratégicos, la consecución de sus objetivos. En ese sentido, ellos intentaron acercarse a Claude, a la empresa de Anthropic, pero hubo una negativa de no compartir el sustrato y el razonamiento o la lógica del algoritmo y de todo el modelo. Un modelo de inteligencia artificial tiene algo que se llama la ventana de contexto. La ventana de contexto es el espacio que tiene la capacidad del modelo de tanto ver la información del prompt que realiza el usuario como para conectarse con toda la data con la que fue entrenado el modelo. Estamos hablando de millones de datos, billones de datos, y esa data empaquetada, para decirlo de una forma informal, es lo que sirve y acelera la toma de decisiones en fracciones de segundo. No es lo mismo un cálculo que se realice con procesos cognitivos, operativos, claro, de especialistas, los operadores en todo el sistema balístico, que creo que lo estoy intentando decir de una forma genérica, más o menos, que cuando tienes un modelo de inteligencia artificial que toma la decisión por ti en fracciones de segundo con un parámetro muy preciso. Se divorcian de Anthropic, o Anthropic no les da pie, y OpenAI, que es una de las empresas que ha liderado, pero que ahora está en second line, que significa en segunda línea, por mucha turbulencia en cuanto a la marca y a la reputación de OpenAI. Muchos periodistas... El dilema ético está ahí muy presente. Exactamente, y gracias por ayudarme con esto, porque es la palabra que estaba buscando. Esa controversia en cuanto al uso de la ética, sobre todo que hay muchos movimientos y hay muchos colectivos en Estados Unidos gestionando que están en cortes locales y en cortes federales, claro, que le dicen a los modelos de OpenAI, claro, pero tú entrenaste tu modelo con mi data. Claro, claro. Y eso es algo que éticamente no es correcto. Ahora, Isaías, esto genera preocupación, por supuesto, como ya tú lo venías diciendo, los dilemas éticos, y por eso Anthropic se separa del gobierno. Incluso el gobierno ha buscado la forma de bloquearlo, de hackearlo también. Y bueno, ya ustedes en el campo tecnológico lo entienden mucho más. Pero ante las alucinaciones que son posibles en la inteligencia artificial en un escenario tan delicado como el bélico, ¿cómo evitar que un error de interpretación en la búsqueda de objetivos exactamente se convierta en una escalada mucho mayor, ¿no? Mira, hay muchas formas en las que tú tomas decisiones cuando estás cuando estás interactuando con un modelo. Tienes el vecino cercano, tienes la matriz de confusión, que son estrategias para tú tomar una data de cuando el modelo te genera un resultado. Muchas veces tiene lo que es llamado el falso positivo o el positivo positivo. Es tan delicado cuando entrenas un modelo, ni siquiera
en el término de la alucinación, porque la alucinación es cuando la información que viene a través del procesamiento del lenguaje natural entrena una información o otorga una información que tiene un bias, es decir, que tiene un sesgo y que no es una información real, sino que es una suposición algorítmica de un modelo predictivo. Durante el proceso de interpretación, la ventana de contexto del modelo de AI y del espacio latente parametriza los tokens y genera vectores, y estos vectores generan la casa de Robles, y el modelo puede decir, bueno, dentro de mi data yo tengo amarilla, la casa de Robles es amarilla, pero en realidad era azul. Sin embargo, eso es lo que se llama la alucinación, que es la proyección del vector casa de Robles, y estaba con un modelo similar al color amarillo, que en cualquier otro momento esa data fue entrenada. Disculpa que te lo explique contigo. No, pero buenísimo para poder entenderlo y para que la gente también lo entienda de cómo funciona en este momento, porque algo similar sucedió al inicio del conflicto. Estados Unidos e Israel se coordinaron para buscar a los principales líderes iraníes, mataron al ayatolá Ali Jamenei y también fueron ubicando a cada uno de sus aliados, que los llevaba evidentemente al líder supremo de Irán, que fue abatido luego. Y en eso estuvo muy presente ese sistema que estás mencionando. Claro, porque es una línea de vectores. Aunque no puedo precisar y aseverar cómo fue el proceso, lo que sí te puedo hablar es cómo el modelo fue capaz de generar los nodos y las conexiones vectoriales. Porque esos son vectores que, al tú tener una data que está vinculada con el entorno A, y aquí tienes AB, ABC, ABCDE, los vectores los parametrizan y los continúa. Eso es lo que se llama la continuidad vectorial, para que el modelo te entregue una respuesta. En el caso de la industria bélica, o en el caso algo tan simple como la generación de contenido, para los periodistas, para los proveedores o para los empresarios en el día a día, es importante que se entrene, y voy a rescatar de algo que me acabas de decir, que es súper importante, la doble verificación, para evitar, imagínate, no quiero ni siquiera ponerme en los pies de la persona que tomó la decisión en el gobierno de Estados Unidos para decir, pulsa el botón verde basado en un resultado algorítmico. Y ahora, cuando esto nosotros lo vemos en el día a día aquí en Venezuela, de tomar una decisión, de cuando haces un comunicado, cuando haces un escrito en redes sociales, o cuando haces algo tan simple, Robles, como la generación de contenido, la generación gráfica, que te metes en el Nano Banana o que te metes en... Y creas flyers. Y creas flyers. Muchas, señores, verifiquen. Porque he visto personas con 7 dedos, y aunque se vea hiperrealista, y aquí quiero... errores ortográficos también. Claro, y esto te lo digo con cariño, y ahora sí hablo como profesor y tengo que ya hacer un llamado a la atención. Verifiquen, lean, de que he visto flyers generados con AI, no, por decirte, eventos en Caracas, y el background, el fondo, no se corresponde con el Ávila. Tú reconoces la silueta del Humboldt. Claro. Vi hace poco unas creaciones gráficas hechas con inteligencia artificial refiriéndose a Venezuela con fondos, lo que se llama el background técnico, Malasia. Claro, está fuera de contexto totalmente. Ahora, Isaías, ya para finalizar, porque de verdad que el tema es súper interesante y extenso, quería consultarte sobre las regulaciones que ya vemos en parte del mundo, y Europa ha tomado la delantera de buscar un mayor control sobre el uso de la inteligencia artificial, sobre todo por varios casos muy específicos que han desatado preocupación, incluso se habla también de muertes. Sí. Hay demandas contra las principales tecnológicas de inteligencia artificial por esto, porque las personas han sustituido su pensamiento Delegan natural, las funciones cognitivas. Exactamente, y se lo han entregado a la inteligencia artificial, y esto es lo que tú me comentabas que también te preocupa. Pero ¿cómo ves estas regulaciones? Hubo una cumbre recientemente en India que trató sobre el tema, y también el fin de semana nosotros aquí hablábamos sobre una aprobación que hubo en el Parlamento Europeo contra las deepfakes, que han generado imágenes a partir de personas reales, de fotografías reales, con desnudos, tanto en menores como en adultos. Esto en la red social de Elon Musk, de X, y en su agente de inteligencia artificial Grok. Entonces, un poco para también ilustrar al respecto. Mira, he tenido la fortuna de ver en primera persona, sobre todo cuando realicé estudios en el IE Business School en Madrid, de ver cómo fue el proceso de legislación de lo que se llama el IA Act, que fue promulgado por España. Tuve la oportunidad de recibir clases con catedráticos y con juristas que participaron en el consenso, que realizaron todo lo que fue el estatuto, cómo entrenar la data. Es importante que se explique y que sea de una forma consistente
del entrenamiento de la data. Si la data viene con bias, viene con sesgo, los resultados también vendrán con sesgo. Desde el año 2024 la Unión Europea, específicamente en España, por la Ley de Protección de Datos, por la Ley de Uso Responsable de los Datos, vienen promoviendo el uso de la inteligencia artificial. Ahora, aunque mi experiencia docente en Europa es intermitente, sí he visto el número de casos de bullying que para nosotros no lo tomamos con la seriedad debida, y eso es lo que la Unión Europea, lo que gobiernos como el de Francia, el de Italia, el de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Bélgica y Alemania están tratando de erradicar los deepfakes en las escuelas. Conozco profesores y colegas en Polonia donde el uso de los modelos ya está comenzando a ser baneado. E incluso cuando trabajaba en Finlandia, el año pasado, hace 2 años, en el 2023, siempre había un uso de la tecnología primero, pero ya se comienzan a divorciar. Mis compañeros del máster, que ahorita están ejerciendo en Estocolmo, ellos me dicen que en las escuelas y en las instituciones se separan porque están viendo un uso indebido de la inteligencia artificial. El deepfake es súper peligroso porque puedes colocar una fotografía de cualquier persona, tuya o mía, y con Nano Banana cualquier persona puede hacer un deepfake, y eso es bastante peligroso. Bastante preocupante, ¿no? Isaías, ya para cerrar, ¿qué crees que deberían hacer los gobiernos para manejar esta nueva realidad? Tú hablabas hace meses de un ministerio de datos, pero me dijiste off the record que ya eso quizás no es tan viable, pero entonces, ¿cuál debería ser el manejo adecuado ante estos nuevos desafíos que engloba todo, ¿no? Lo digo de una forma responsable, ética. Lo digo como una proyección al futuro y también lo digo como un vaticinio. Es importante que nosotros establezcamos en Venezuela, en Latinoamérica, gobierno del dato. El gobierno de datos es el uso estratégico de políticas públicas y privadas para la parametrización, estructura, gestión de los modelos de la data que nutra la inteligencia artificial. El gobierno de datos es fundamental, pero no puede sustituir a la estrategia de implementación. Y eso es algo que reconocí porque la experiencia es lo que te lleva. Tú muchas veces como académico y como investigador tienes una idea, pero cuando estás en el campo dices, no es el Ministerio del Dato, es el gobierno del dato, que debe ser un ente horizontal y transversal en toda la estructura. Y lo otro, para cerrar, nosotros en Venezuela necesitamos educar, proyectar, gestionar al ciudadano, claro, a la persona, al estudiante. Por eso es importante que los medios de comunicación también contribuyamos en este particular, porque hay que evitar, digamos, hechos mucho preocupantes que están pasando en otras partes del mundo. Y que yo te lo agradezco no y gracias. ¿no? Hay que promover mucho la educación sobre esto, que también los pensos universitarios puedan tener el tema de la inteligencia artificial y cómo abordarlo también en diferentes campos profesionales. Perdón por la interrupción, y no solamente delegarlo a la parte técnica, los educadores, los profesores de educación física, y lo tengo ahora como una experiencia personal, ya que ahora soy instructor internacional en karate y ya logré el primer dan. Me ayudo y me asisto con la gestión de la inteligencia artificial para ver los ángulos de los movimientos y mejorar el performance. O sea, hay mucha aplicación, pero la educación es la base. Gracias por la invitación. Definitivamente es el enfoque que hay que darle. Muchas gracias por venir, Isaías. Encantado de que nos hayas acompañado. Un orgullo venezolano que está marcando pauta en nuestras, más allá de nuestras fronteras, y que nos llena mucho orgullo conocer a un joven como Isaías que ha trabajado y se ha preparado durante mucho tiempo para hoy también abordar los diferentes desafíos de esta nueva realidad, la inteligencia artificial, gracias a su trabajo en Asia y también en varios países de Europa. Con nosotros hoy Isaías Blanco, que nos estuvo acompañando en esta entrevista hoy en Primera Página. Vamos a la pausa, amigos, 8:14 minutos. Al regreso tenemos más actualidad y deportes aquí en su primer punto informativo.